Gracias, doctora, por la presentación. Casi fue mucho. Al comité organizador por la deferencia de haber invitado a esta jornada. Y bueno, la tarea va a ser difícil porque tengo que responder a las preguntas que ya ustedes respondieron. Vamos a ver si estamos de acuerdo o no. El motivo de mi presentación hoy día se debe a que en el año 2018 revisamos las biopsias de endometrio efectuadas en el servicio de trabajo en el hospital regional de aquellas mujeres con sangrado anormal, pero descartando los procedimientos efectuados en mujeres que de antemano sabíamos que iban a ir a una histerectomía porque tenían miomas o adenomiosis. Y a su vez, los criterios fueron, además de la edad, que el endometrio sea más de 5 milímetros a la ecografía, exceptando algún caso especial en que haya algún factor de riesgo asociado. Entonces, para comenzar con el tema, ¿qué sabemos de la literatura del sangrado uterino anormal? Bueno, lo más importante es que sabe que es el principal motivo de consulta en ginecología, sobre todo en la urgencia, y lo que hemos hecho urgencia sabemos que eso es así, y nos hemos enfrentado a diario con ese tema, muchas veces, sobre todo antiguamente sin ecografía. Por otro lado, a raíz de esto, también es responsable este sangrado de un gran porcentaje de procedimientos, sobre todo de grados de histerectomía. Todos hemos vivido la época del grado bióptico terapéutico, en que prácticamente sin ecografía, toda mujer que sangraba en forma normal era sometida a este procedimiento y esperábamos que el patólogo nos dijera cuál era la causa como para hacer un tratamiento posterior. Y a su vez, muchas mujeres que eran sometidas a 2 o 3 legrados por la misma causa, cuando recibían, bueno, iban derecho a la histerectomía porque era la única solución para terminar con el problema. Hoy en día, afortunadamente, ya no es así, y discutiremos qué es lo que tenemos que hacer entonces. Por otro lado, sabemos que en la posmenopausia, el 30% e incluso más de los sangrados normales corresponden al pólipo endometrial. Y la incidencia de cáncer, dependiendo de los factores de riesgo, no es más allá del 14%. Está claro que de todas maneras, frente al sangrado de la posmenopausia, tenemos que descartar el cáncer, por supuesto, pero no debemos olvidar que no ese es el diagnóstico principal, probablemente sea el pólipo. Por otro lado, en la premenopausia, y si no hay factores de riesgo, si el endometrio a la ecografía es menor a 10 milímetros, a lo mejor podremos intentar un tratamiento médico sin necesariamente ir a la biopsia. Insisto, a menos que haya factores de riesgo. Y como ya mencioné, en los endometrios menores de 4 milímetros, otros hablan de 5 milímetros, seguramente no iremos a biopsiar, a menos que haya algún caso especial, porque el riesgo de malignidad es muy bajo. O sea, deberíamos hacer 999 procedimientos para detectar un cáncer endometrio. Y por otro lado, si los pólipos son frecuentes, la incidencia de cáncer en los pólipos sintomáticos también es relativamente baja. Hay casos especiales que solamente motivan a hacer la extracción del pólipo, pero en general la incidencia de cáncer en los pólipos sintomáticos, o sea, los que han sangrado, es también baja. Ahora, ¿por qué los 35 años? Bueno, esta es una recomendación de la American College y se debe más que nada a que de esa edad en adelante ya comienza a alterarse la función ovárica y probablemente nos hemos enfrentado a alteraciones hormonales, ¿no es cierto?, que nos motiven el sangrado normal, con el típico ejemplo de la hiperplasia, y sobre todo, digamos, en mujeres que son obesas. Por supuesto que de todas maneras, si hay una paciente bajo los 35 con factores de riesgo o porque la ecografía así lo sugiere, deberemos hacer una biopsia de todas maneras. ¿Cómo estudiamos entonces el problema? Bueno, básicamente la ecografía es nuestro pilar principal, no solamente para el endometrio, sino que para ver el útero en general, y por supuesto si hay miomas o adenomiosis que sean los causantes del sangrado, y hay paridad completa, o la mujer no desea más paridad, independiente de la edad, seguramente vayamos a una histerectomía. Ahora,
Si la ecografía tiene alguna duda, más bien si el ecografista tiene alguna duda, debería hacer una hidrosonografía o pedir una histeroscopía diagnóstica para dilucidar de qué se trata este endometrio alterado. Y con esos elementos deberemos decidir si es necesario biopsiar y a su vez cómo haremos la biopsia. Ya les recordaba que en mujeres premenopáusicas, si el endometrio es menor a 10 milímetros y no hay factores de riesgo, no estamos obligados a biopsiar y podremos intentar un tratamiento hormonal primero. Ahora, si hemos decidido biopsiar, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. En general, si la ecografía nos habla de un proceso endometrial generalizado, el tipo de ejemplo de hiperplasia, ¿no es cierto?, o el cáncer, deberemos biopsiar por aspiración, ya sea con PIPEL o con Karman, que son procedimientos que se pueden hacer en la consulta, ¿no es cierto?, sin anestesia, de bajo riesgo, y como veremos más adelante, son efectivos. Pero por otro lado, si la ecografía nos habla de un proceso localizado, ¿ya?, el típico ejemplo del pólipo o mioma, deberíamos ir a hacer la biopsia mediante histeroscopía. Lo que tradicionalmente solucionamos con el degrado, hoy en día deberíamos biopsiar mediante histeroscopía. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos nosotros cuando revisamos los procedimientos del año 2018? Recuerdo que aquí no están incluidas las biopsias que se efectuaron a aquellas mujeres que teniendo un sangrado importante, a lo mejor fueron sometidas a un legrado y posteriormente fueron a histerectomía porque tenían patología orgánica. Eso no están incluidos acá. Como tampoco los endometrios menores a 5 milímetros que eventualmente podrían haber sido biopsiados. En todo el año hicimos 112 procedimientos y con gran regocijo nuestro ya no hacíamos tantos legrados como antiguamente. Y si se fijan, de los 16 legrados, igual hubo 8 pólipos. Es decir, la ecografía o el diagnóstico en sí no fue acertado como para decidir cuál era el procedimiento más adecuado. No es que esto esté mal, pero si el pólipo no es extraído completamente, probablemente va a recidivar. Y es el típico ejemplo de las mujeres que son raspadas que eran raspadas más de una vez, ¿no es cierto?, y no solucionaban el problema. Y se fijan en la misma columna, los dos casos sin muestra corresponden justamente a pólipos, o sea, perdón, a pólipos endometriales que posteriormente fueron diagnosticados, digamos, cuando la mujer recibió con el sangrado. Si vemos la histeroscopía, aquí vemos que la mayoría de los procedimientos fueron acertados en el sentido que la ecografía fue capaz de discriminar que estamos frente a pólipos o miomas y fuimos derechamente a hacer la histeroscopía. Sí aparece un cáncer endometrio, que obviamente no es lo ideal que haya sido investigado por histeroscopía quirúrgica, pero bueno, probablemente un caso no sea tan feo, por así decirlo. Y si nos vamos a las biopsias por aspiración, vemos que en general se hicieron más biopsias por aspiración con PIPEL que legrados, lo cual habla muy bien del diagnóstico ecográfico. Y al tiro ahí resalta, ¿no es cierto?, que la mayoría de los cánceres fueron diagnosticados en la biopsia con PIPEL ambulatorio, digamos, sin anestesia. Pero nuevamente tenemos 9 casos sin muestra, y de los cuales 6 correspondían a pólipos. Es decir, el procedimiento obviamente que estuvo mal indicado. La aspiración por Karman, bueno, son menos casos. Del rato que teníamos la PIPEL, ya no era necesario, digamos, salvo excepciones, ¿no es cierto?, recurrir a la aspiración con clínica de Karman. Y si vemos en los totales, el promedio de edad era 51 años. Yo no tengo dividido entre pre y posmenopáusica, pero el promedio de edad de esta paciente eran 51 años. Y vemos que la mayoría de las biopsias, el patólogo informó pólipo. Y
Cáncer un 13%, que está de acuerdo con lo que dice la literatura. Ahora, este 49% de pólipos deberíamos agregar los 2 pólipos del degrado sin muestra y los 6 pólipos de la PIPEL sin muestra. Con lo cual pasaríamos el 50%. Por lo tanto, podemos concluir que la biopsia por aspiración es efectiva, en este caso, ya sea PIPEL o Karman, es efectiva en el diagnóstico de la patología endometrial maligna. O sea, 10 de 14 cánceres fueron diagnosticados por aspiración. Y que la histeroscopía quirúrgica obviamente es el tratamiento de elección en la patología focal, ya sea pólipos o miomas mucosos. Obviamente que vamos a depender, como les decía, de que el diagnóstico ecográfico sea acertado. Ahora, como ya mencionamos, si la ecografía no es concluyente, debemos complementar el procedimiento con ultrasonografía o histeroscopía diagnóstica, y aquí tendremos que convencer a los ecografistas que sepan reconocer cuando no están seguros, ¿no es cierto?, y hagan la hidrosonografía, o solicitar una histeroscopía de consultorio como para aclarar el problema. Y como ya les había mencionado, de las 9 PIPEL sin muestra, 6 correspondían a pólipos, que fueron diagnosticados posteriormente, y de los 2 legrados sin muestra, también correspondían a pólipos. Y como ya es conocido por todos, ¿no es cierto?, entre los cánceres, de las 14 pacientes con cáncer, había 5 que eran obesas y 7 diabéticas. No tengo el dato de las edades, pero excepto una, todas eran posmenopáusicas. La mayoría de los conceptos vertidos en esta presentación y que me motivó a hacer esta revisión del año 2018 están contenidos en este paper, que si bien es cierto es del 2010. Lo que tengan interés en revisar el tema, les sugiero que lo lean. No es muy largo, está en español y como les decía, contiene la mayoría de los conceptos que yo les he expresado en esta presentación. Muchas gracias.